Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Martes 28 de enero, 9:01 de la mañana, último martes de enero. Los invito a decodificar este espacio todos los días de las 9 a las 10 de la mañana, Clave Morse, decodificando la economía, el desarrollo productivo, los negocios, todo lo que impacta también, influye a los negocios, como por ejemplo la reforma de pensiones, tema del momento, o la inteligencia artificial, tema del momento también. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en Instagram y en X, también a través de LinkedIn, por YouTube, por Spotify. Hoy día vamos a tener un programa donde vamos a ver actualidad y también vamos a ver temas empresariales, principalmente orientados mucho a lo que es la sostenibilidad, como los días martes, ¿no es cierto? Y por supuesto nos pueden escuchar en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. El dólar está un poquito más alto que el día de ayer, siempre bajo los 1.000 pesos, como ha sido la tónica en esta última semana. Está actualmente en 990,60 pesos, pero sabemos que más o menos se va a estar en torno a ese precio. Puede que a veces suba un poco los 1.000 pesos, es lo que estamos viendo a nivel de dólar, y principalmente mirando lo que está pasando también en el hemisferio norte, donde ahí influye un poco el precio del dólar, también el euro. 1.033,18 pesos, la UF 38.391,84. El cobre, un poco más alto con respecto al día de ayer, está en $4,27 la libra. Y con respecto a los petróleos, el Brent en $76,72 el barril y el WTI $73,66 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, como deben haber ya escuchado y saben muchos, con 40 votos a favor y 7 en contra, ayer el Senado aprobó en general el proyecto que crea un sistema mixto de pensiones, que incluye un seguro social en el pilar contributivo y aumenta la pensión garantizada universal a 250.000 en 3 etapas. A ver, yo les recomiendo, vamos a estar hablando de este tema en Clave Morse en los próximos días con diferentes especialistas, analistas. Hemos tratado bastante también. Les recomiendo, si quieren, independientemente de los artículos que aparecen en la prensa, las cosas que hablamos acá, el detalle de cómo fue todo lo que fue la conversación ayer, ¿no es cierto? Recordemos que esto pasa ahora
a la Cámara de Diputados, donde se espera que se apruebe lo antes posible. En la página del Senado ustedes pueden ver todo lo que fue la conversación ayer, las opiniones de los diferentes parlamentarios, un resumen bastante interesante, detalles también, siendo que, digamos, de alguna forma es una información un poco más objetiva, ¿no es cierto? O más, de alguna forma, informativa que los diferentes medios de comunicación. Así que les recomiendo que esté ahí. Pero en términos generales, ya nos vamos a dedicar los titulares a explicar un poco cómo quedó, ¿ya? A ver, primero aumenta la cotización del empleador quedando en un 8,5% de la remuneración imponible, ¿ya? Del cual un 4,5% irá a la capitalización individual del trabajador, un 1,5% a la cotización con rentabilidad protegida, lo que se llama como el préstamo al Estado, ¿no es cierto?, que se vuelve en el momento jubilar, y un 2,5% al seguro social, seguro de invalidez, sobrevivencia y expectativa de la vida. Bueno, se crea el seguro de social de previsional, ¿no es cierto?, que contempla beneficios transitorios permanentes, beneficios por años cotizados, compensación por expectativas de vida y seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Ahí están, bueno, como les decía, en la página ahí del Senado y en varias partes, pero ahí está todo el detalle específicamente de cada uno de estos beneficios que son súper importantes. Otro de los temas, como quedó la reforma, aumenta la pensión garantizada universal, la PGU, desde los 224.000 pesos actuales a los 250.000, ¿no es cierto? Esta alza se va a concretar en 3 etapas. A partir del 6º mes de publicada la ley, recibirán los beneficios los mayores de 82 años, desde los 18 meses los mayores de 65 años y a partir de los 30 meses de publicada la ley, los mayores de 65 años. ¿Qué otras cosas? Se crean los fondos generacionales que reemplazan al sistema multifondo, ¿no es cierto? O sea, ahora la AFP se hará cargo de las inversiones, de manera que los afiliados no tengan dicha preocupación. Los fondos se adaptarán al rango etario de los afiliados. Así, los más jóvenes estarán expuestos a activos de mayor riesgo y los más mayores a los de menor riesgo, todo de alguna forma pensando en alcanzar mayores pensiones. El proyecto también dispone del Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAPP, donde se destinarán de manera transitoria las cotizaciones del 1,5% que corresponde a la cotización con rentabilidad protegida, lo que hablábamos de préstamo reembolsable, ¿no es cierto? Así como el 2,5% del bono tabla. Y por último, porque no los quiero enredar mucho más, ya están nuestras dos entrevistadas aquí en el estudio de Radio La Clave, la Superintendencia de Pensiones licitará a los nuevos afiliados a la administradora que ofrezca una menor comisión, profundizando en los afiliados antiguos. Ya todo esto, de alguna forma, para la gestión de las cotizaciones obligatorias. También las administradoras deberán mantener y financiar un sistema único de gestión de cobranza prejudicial y judicial de cotizaciones adeudadas. Eso en términos generales. Como les decía, vamos a estar hablando de este tema en los próximos días, más detalles, y la reforma ahora pasa, digamos, a la Cámara de Diputados, que debería aprobarla. Bueno, veamos, que nos quedan 4 días antes del receso parlamentario. 4 días. Así que va a ser un temazo aquí. Nuestras invitadas se ríen, pero no podía evitar este tema, ¿no es cierto? Y comerme todos los titulares sobre esto. Después vamos a hablar de otras noticias en el segundo bloque. Ya estamos en el estudio de Radio La Clave con María José Díaz, gerenta general de Chile Mujeres, y Montserrat Diosdado, gerente de sostenibilidad y alianzas del Instituto de Directores de Chile. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días, ¿sí? Daniel. Muy bien, buenos días, Daniel. Qué bueno. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de este segundo informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo. Primero le agradezco estar en el estudio de Radio La Clave, en Clave Morse, donde tratamos de decodificar siempre, como decía al principio, los negocios, la economía, la actualidad, pero también mostrar qué pasa dentro de las empresas, qué pasa dentro de la organización. Y de alguna forma este informe creo que va a estar un poco en esa línea. Pero antes quería pedirles que nos explicaran un poco qué es Chile Mujeres y el Instituto de Directores de Chile, ¿ya? Ambos, otros digamos voceros han estado en este lugar hablando, pero siempre es bueno para los que nos están escuchando y viendo que no conocen a estas entidades, que nos expliquen un poco qué son, cuándo nacen y cuál es un poco su foco y su propósito. Sí, obvio, yo te cuento de la Fundación Chile Mujeres. Nosotros, bueno, somos una organización sin fines de lucro que desde el 2015, o sea, este año vamos a cumplir 10 años, así que un año importante para nosotros. Así es. Trabajamos por la igualdad de los derechos y oportunidades laborales para las mujeres en Chile. Uh-huh. Y esto lo hacemos mediante políticas públicas, las políticas empresariales, tenemos distintos proyectos con empresas
y la generación de evidencia. Y tenemos muchos estudios, hemos venido a hablar acá también otras veces de estudios, y este es uno de los estudios en el fondo que se enmarcan en esta línea de acción que tenemos. Súper. ¿10 años cumplen este año? 10 años este año, sí. Qué bien, sí. Muy bien. Cómo pasa el tiempo, sí, ¿no? Cómo pasa. Oye, es que yo me acuerdo cuando nacieron, que bueno, yo trabajaba en otro medio antes, sí, ¿no es cierto?, de La Tercera, y ahí rápidamente hicimos una alianza y ya han pasado 10 años. Sí, pues desde el principio que, desde claro, el principio, te tocó. Sí, qué bueno. Ya. Y el Instituto de Directores de Chile, que también ha estado acá un par de veces. Ya nos conocen, sí. Bueno, nosotros somos un instituto que tenemos ya más de 12 años ya de vida. Somos un instituto que se dedica a la capacitación, formación y certificación de directores de empresa y aquellos que también son parte de la, digamos, la C-suite que le dicen, los que están cerca de aspirar a ser directores de empresa. Nos dedicamos también a la formación en temas específicos de los directores para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones, pensando en mejores directorios para mejores empresas y por ende un mejor país. Súper, ya. Gracias, Amba. Vamos a hablar de este segundo informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, pero primero, antes de mostrar algunos resultados y empezar un poco a desglosarlo, quiero, si me pueden explicar cómo se realiza este estudio, ¿cuál es la metodología? No sé cuál. Sí, bueno, mira, esta es la segunda versión de este estudio que hacemos con el Instituto de Directores, y se construye en base a información pública que las empresas reportan a la Comisión para el Mercado Financiero por esta nueva norma, la 461. Que ahora tiene otro nombre, que ahora tiene otro... Ahora la modificaron con otro, pero se mantiene 500, como la 539, claro. 539, pero todos lo conocemos como la 461, sí, claro, que en el fondo van aumentando el número de empresas que son obligadas a reportar, y nosotros desde que partió empezamos a tomar toda la información que las empresas reportan, o sea, las relacionadas a equidad empresarial y gobierno corporativo, la ordenamos, la sistematizamos y hacemos este estudio. O sea, el primer año lo hicimos con las 70 primeras empresas que reportaron, y este año ya subió, llevamos en 139 empresas en este. Eventualmente vamos a llegar a todas las que reportan la CMF, pero en el fondo va creciendo, y este es un poco el objetivo de este informe, poner esta información, ordenarla, y de hecho en esta versión ya agregamos también un anexo donde vienen todas estas empresas individualizadas con algunos resultados seleccionados. Entonces no solo puedes ver los resultados generales, sino que también puedes buscarle una empresa en específico y ver cuáles son sus resultados. Ya, y además de alguna forma también hay un comparativo. Podemos ver como tendencias, pero claro, son muestras súper distintas, claro, casi el doble en el fondo de empresas, claro, pero claro, eventualmente vamos a ver esta historia, esa es la idea, ir construyendo esta historia y poder viendo cómo avanzan, especialmente las empresas grandes, que son las que empezaron desde el principio. Claro, ya, perfecto. A ver, ya, hablemos de los principales hallazgos, los principales resultados que vimos en este segundo informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo. En términos generales, ¿qué resultados primero nos llaman la atención del estudio? Mira, a nivel de gobierno corporativo yo creo que tenemos muy buenas noticias. Algunas buenas noticias son, por ejemplo, que de las empresas que reportan, podemos hablar de que un 100% reporta tener claridad de quiénes son sus stakeholders, tener mapeados sus grupos de interés. Tienes que alrededor de casi un 80%, por ejemplo, tiene identificadas las barreras organizacionales de su corporación, decir qué es lo que pasa, por qué no funciona, por qué no tengo mayor diversidad, y uno asumiría que teniendo identificado es porque van a tomar las medidas para ir mejorando donde no hay espacios. Sin embargo, también, y es lo primero que a nosotros nos salta desde el mundo, por ejemplo, gobiernos corporativos, después entraremos más con María José a más detalle del tema de equidad, pero por ejemplo seguimos con una brecha muy importante en el tema de directores y directoras. Seguimos con un 18% prácticamente. Si sumo a los directores suplentes, si me voy solo con titulares, baja un poquito ese número, siendo que el número tampoco cambia respecto a la medición anterior. Es cierto que eran menos de la mitad de las empresas, claro, pero uno a veces piensa, bueno, si crezco el universo, puede que mejore el número. No, al revés, aquí crezco el universo y empeora el número, un poquito, pero no. Entonces, eso nos habla de que todavía tenemos una brecha muy, muy importante, por ejemplo, en que podemos llegar a una equidad, o por lo menos avanzar como uno esperaría en el tema de las cúpulas de una organización como son los directorios de la empresa. Ya, perfecto. La brecha en números, ¿de cuánto es? Estamos hablando de un 17,2. Sí, claro. Y un 82,8% de hombres. Eso contando directores tanto suplentes como titulares. Si me quedo solo con los titulares, claro, un 83,1% de hombres, un 16,9% de mujeres. Ya. Ahora, eso en el nivel directorio, ¿no es cierto? De board, correcto, digamos. Y cuando ya vamos a lo que son toma de decisiones de la alta gerencia, ¿no es cierto? No solamente a los directores, sino a los altos cargos. ¿Cómo se va mostrando esa
ese número, digamos. Es bastante similar el número. De hecho, cuando vamos a los cargos como de alta gerencia, que en el fondo esta gerencia de primera línea, también es de un 18% la participación de mujeres. Sabemos que a nivel general es 39% de mujeres, pero claro, a la medida que vamos aumentando el nivel de responsabilidad, vamos llegando a estos valores que ya se acercan al 18%. O sea, y eso se mantiene, no hay muchas sorpresas año a año, son números que avanzan bastante poco. Claro, y se mantiene eso en el fondo de la responsabilidad de las mujeres. Todavía falta. ¿Qué factores explican de alguna forma esta brecha de género, ¿no es cierto? En términos generales, porque uno podría decir, claro, ha avanzado, pero se ha mantenido en los últimos años. Sabemos que en general, ¿no es cierto? No es solamente en los estratos de toma de decisiones, pero en general hubo un retroceso incluso con la pandemia, ¿no es cierto?, de la participación de la mujer en el mundo laboral y en diferentes cargos. Pero, ¿qué razones explican, digamos, y a pesar de que hay un montón de políticas, de iniciativas, de entidades como la de ustedes que tratan de hecho, hay mucha más formación de director y directora, y hay muchas directoras, mucho más que antes, digamos, tomando esa formación? ¿Pero qué explica que aún se mantenga la brecha? Mira, hay muchos, yo creo que es un sinfín de razones que podríamos ir buscando, desde razones muy culturales, sociales y demás. Pero si nos vamos a lo que nos dice el estudio, por ejemplo, tenemos que, respecto a barreras culturales, de cuántas organizaciones son capaces de detectar barreras culturales que puedan estar inhibiendo a la diversidad. Ojo que cuando yo hablo de diversidad de organizaciones, no solamente hablo de mujeres y hombres, sino de incorporar otro tipo de nacionalidades, personas que vienen de otro tipo de cargos, etcétera. Nos encontramos, por ejemplo, que solo un 38% de las empresas encuestadas están levantando estas barreras. ¿De qué puede estar pasando? Cuando me voy, por ejemplo, a ver cuántas empresas realizan una autoevaluación del directorio, una evaluación del directorio externa, no solo que ellos mismos estén viendo a sí mismos, sino que le pregunten a un externo, oye, ¿qué puedo hacer mejor? También solo tenemos un 25%. Entonces eso te lleva a que de alguna manera, si tú no tienes a alguien que levante la mano, si no eres capaces de levantar ciertas barreras, es difícil que cambies una inercia. Y si además estamos trabajando también en un sistema donde los directorios y los directores les pedimos ciertas características, que es que tengan un cierto número de años siendo gerente general o CFO, claro, que tengan que vengan de ciertas universidades, que estén graduados de ciertas carreras, es difícil que vayamos a ampliar el espectro. Por eso nosotros desde el instituto, cuando apuntamos a diversidad, hablamos de diversidad en formación, en origen. ¿Para qué? Para que tengamos otro tipo de miradas. Y cuando abres la mirada, llegas a esas directoras que tú dices están preparadas. Nosotros, en otros estudios, ahora va a salir el nuevo de tendencias en directorios, pero por ejemplo el año pasado veíamos que los propios directores decían que el tema de conocimiento en inteligencia artificial, temas de digitalización y demás, ciberseguridad, era donde ellos encontraban los gaps más grandes de formación. Pero cuando les preguntabas también en qué estaban sus profesionales dentro del directorio, ninguno tenía formación en eso. Entonces, saben que tienen los gaps, saben que les falta, pero a la hora de salir a buscar, volvemos a los mismos, claro, en lugar de abrirnos a poder suplir estas mismas carencias que ellos están levantando. Entonces, ese es un llamado, de nuevo, yo creo que abrirnos a otro tipo de sectores, que yo creo que al menos desde el mundo corporativo es una de las grandes razones por la que impide una mayor diversidad. María José, ustedes como Chile Mujeres también, bueno, uno de los temas tiene que ver con políticas públicas, ¿no es cierto?, independientemente del estudio. ¿Cómo de alguna forma desde las políticas públicas se puede mejorar estos números? A lo mejor claro, no solamente en las grandes compañías privadas, sino también en las públicas, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo de las políticas públicas se puede lograr aumentar esto también para que baje hacia otras entidades del sector del mundo empresarial, digamos? Sí, y yo creo que acá nosotros siempre, tú sabes que repetimos mucho las cosas, que hay muchas políticas que hoy encarecen y dificultan la contratación, y aquí para nosotros es clave la ley de sala cuna, en el fondo hoy. Sí, que es la bandera lucha. Es nuestra bandera lucha y siempre lo vamos a repetir en las entrevistas, pero creo que así como esa hay muchas otras cosas que hoy dificultan el desarrollo laboral de la mujer y hacen que sea más cara a su contratación, y hablamos también desde postnatal, desde sala cuna y muchas otras cosas que van poniendo estas barreras a su desarrollo laboral, y en la medida que no lo podamos igualar o que no vayamos sacando estas trabas, es muy difícil que logremos números que sean iguales, y especialmente cuando vamos asumiendo estos mayores niveles de responsabilidad, sin una corresponsabilidad real que esté apoyada por las políticas públicas, y que en el fondo una sociedad que te lleve a una corresponsabilidad y no que la madre es la única responsable de los hijos, es muy difícil que logremos este desarrollo. Uh-huh. Oye,
qué bueno eso que comentas, porque también quería preguntarle, independientemente ahora salgamos un poco de la alta dirección y la toma de decisiones, el estudio también me imagino que, tomando en cuenta el nombre que habla de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, ¿qué otros temas saca con respecto a la equidad o a la inclusión o a la inequidad, ¿no es cierto?, que se produce en las empresas en términos generales en Chile? Te diría que otro tema interesante también en la línea es el tema del acoso, en el fondo, de generar estos ambientes de respeto para todas las personas que puedan desarrollar. Y si bien estos resultados son previos a la entrada en vigencia de la ley, Karin, porque en el fondo corresponden a lo reportado para el año 2023. Entonces va a ser súper interesante ver ahora como el cambio de un informe a otro. Igual todavía habían muchas empresas, o sea, casi el 16% de las empresas que no tenían políticas de prevención, el porcentaje de capacitación de personas en estas materias era bastante bajo, y esto considerando que igual ya teníamos leyes de acoso laboral y acoso sexual desde el 2002 y desde el 2012, entonces era un tema que ya estaba regulado, obviamente se regula ahora más y cambian un poco las cosas con la ley Karin, pero todavía había una deuda bastante grande desde ese punto de vista en las empresas, muchas empresas con denuncias, y creo que va a ser muy interesante ver qué pasó con la ley Karin, porque lo que evidencia este estudio es que había grandes desafíos, o sea, que había una necesidad que la ley Karin venía a dar una respuesta, de fomentar la prevención, de ponerle más esfuerzo en el fondo a la capacitación de las personas y de generar estos ambientes que permitan que todos puedan desarrollarse. Súper. Montserrat, ¿quieres decir algo? Sí, en el mismo sentido, yo creo que también había algo que nos impactó del estudio respecto a equidad, es también el tema de las denuncias que ya levantaba María José, y era algo que quería adelantar. Cuando estamos hablando de que el 50% de las empresas tuvo denuncias de acoso laboral el año pasado, al menos de las que están reportadas, pero es que ahora respecto a la inclusión, bueno, con la ley Karin y lo que se va a venir en la nueva medición, vamos a ver cómo se mueve ese número, pero de todas maneras yo me quedo con que durante el año 2023, que es lo que está reportado finalmente, teníamos que solamente 10%, como levantaba María José, de las empresas tenían planes de capacitación en estos temas. Y estas leyes no son nuevas, estamos hablando de leyes también de acoso y demás. Sí, claro. 2005, 2012, y si estamos hablando de las principales empresas, que solo es el 10%, por ejemplo, se estaban capacitando. Para mí también sigue siendo una luz importante, un foco rojo, porque decir, bueno, quizás la ley, porque nos quejamos mucho de que no es necesario la ley, que podemos ir por la transformación cultural y demás, pero quizás no es tan así, ¿no? Y que aquí la ley yo creo que forzosamente va a acelerar las cosas y obviamente va a traer los cambios culturales que estamos hablando, porque hasta ahora, y lo que los números nos reflejan, es que no era tan así. Y eso yo creo que es súper importante. Ahora, hay otras leyes también que justamente empezaron a activarse el año pasado, del año pasado, que yo sé que no entran del estudio, pero me imagino que también van a influir en los próximos números, ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? La ley de 40 horas, bueno, la ley Karin que hablamos recién, está el tema de la equidad salarial, ¿no es cierto? Y un montón de leyes que de alguna forma, a lo mejor se me va alguna, pero que tienen que ver o que influyen de alguna forma en la equidad o la inequidad de género en las empresas, digamos. O sea, ¿ustedes creen que va a haber un cambio de panorama, a lo mejor en el próximo estudio, tomando en cuenta todo esto, no? Yo creo que sí, no me adelantaría a decir si va a ser bueno o no, pero sí, efectivamente, como el caso, por ejemplo, de la ley de 40 horas y medidas de adaptabilidad, que acá sí estudiamos que podrían reflejarse, ley Karin de todas maneras, y yo creo que va a haber una diferencia muy importante. Las demás no alcanzan en la medición de este estudio, pero creo que sí va a ser un año interesante de analizar cómo van a ir estas implementaciones y cómo van a ser estos impactos que muchas veces son distintos para hombres y para mujeres. Ya, la ley de 40 horas está en el fondo aquí vemos temas de adaptabilidad y tipos de jornada, entonces en el fondo podría, si bien acá también es previo a la entrada en vigencia, y como es gradual, pero podríamos ir viendo por esta, en el fondo, las distribuciones de jornada, cómo impactarían los restos resultados. Ya, y eso, la adaptabilidad se vio en el estudio, entonces. Sí, vimos la distribución entre jornada ordinaria y jornadas parciales. ¿Qué resultados salieron de ahí? Bueno, ahí en el fondo sí vemos que es más alta la proporción de mujeres que utiliza el formato de jornada parcial que de los hombres. De hecho, entre las mujeres el 19,5% está en jornada parcial, mientras que si nos vamos a los hombres el 6,7%. O sea, es muy distinta la proporción que hay entre hombres y mujeres del uso de las jornadas parciales, que muchas veces, y esto no es parte del estudio, pero sabemos que esa es una forma de compatibilizar mejor con las labores de cuidado o responsabilidades familiares que recaen más sobre las mujeres. Claro, y no solamente en cuanto a los hijos o hijas, sino a la responsabilidad de cuidado en general. De cuidado, que es un tema que a veces se invisibiliza bastante, que es el cuidado de un adulto mayor, a la familia, no solamente a los niños, que uno
uno cree que es como más lógico, pero no, hay otros temas también. Digamos. No, también mucho de la familia, de las personas enfermas, al final es todo tipo de cuidado y de responsabilidades como del hogar que no necesariamente están asociadas a los niños. Oye, les quería preguntar de alguna forma cómo estos estudios o estas mediciones, yo sé que apunta a un tipo de empresa, ¿no es cierto?, que son las empresas grandes, bueno, que en el fondo le reportan la CMF también, pero de alguna forma, cómo estas empresas o las políticas que crean influyen también a empresas más chicas, medianas, que no necesariamente están reguladas por la CMF, un montón de pymes que tienen que tratar de resolver esto. Entonces, en el fondo, la pregunta es si realmente influyen este tipo de políticas en el resto o se necesitan a lo mejor alguna legislación especial, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí influyen porque muchas de estas empresas ya lo están trabajando y lo están haciendo de una manera muy interesante, que es cómo ellos también se vinculan y reportan. En algunos países es mucho más agresivo esa reportabilidad que les piden respecto de su cadena de proveedores y respecto de toda la cadena de valor. Claro. Entonces, cuando tú como empresa grande tienes que hacerte cargo también de a quién contratas, cómo contratas y las políticas que tienen esos proveedores, tú sabes que como proveedor pequeño, mediano, muchas veces sobre todo los que están en regiones, en terreno, que tú quieres ser proveedor de, no sé, de la gran minería, etcétera, tienes que cumplir ciertos estándares que son bastante, en algunos casos, difíciles de alcanzar. Bueno, no difíciles, pero quiero decir... Exigente, gracias. Iba a decir agresivos si no me gustaba la palabra, exigentes. Entonces, por ejemplo, esa responsabilidad que las grandes empresas que le están traspasando, a veces con unos costos que también tiene que asumir la propia empresa, porque tiene costos, lo sabemos, pero que llega a exigirle a su pequeño o mediano proveedor, creo que también es fundamental. Y sabemos que estas grandes empresas que finalmente mueven la aguja, las empresas IPSA, que tienen que ir reportando esto no solo aquí, sino también en otros estándares internacionales, van forzando esto. Yo creo que también al momento de ir bajando esto como un cascadeo, finalmente sí hay un cambio cultural importante. Entonces, al ver estas empresas grandes que empiezan a reportar, que empiezan, bueno, hace tiempo, pero se empiezan a subir sus estándares, inevitablemente su círculo de stakeholders, de proveedores, de con quienes se vinculan, también sufre un cambio y esperamos que ese cambio sea positivo. Así que yo creo que sí o sí este tipo de medidas, aunque sabemos que van dirigidas a las grandes y que cada año se va extendiendo, porque la CMF va extendiendo el número, finalmente impactan también a la pequeña mediana. Perfecto. ¿Cuál serían un poco, de alguna forma, los tips o los consejos que ustedes podrían dar a las compañías para tratar de disminuir esa brecha? Según lo que han visto, según lo que saben, según los estudios que han hecho. No sé quién parte. Sí, yo creo que muy concreto, las empresas, para mí, es que no tienen que necesariamente esperar las políticas públicas. Hay muchas iniciativas. Excelente. Que cuando no hay que esperar que venga un proyecto de ley o que venga algo que te tenga que decir qué hacer, que las empresas pueden tomar. Y eso lo están haciendo. Y vemos que hay muchas empresas que hoy que tienen postnatal para padres, exclusivo para ellos, o otras medidas de adaptabilidad, o otras cosas que en el fondo van más allá de leyes de acoso. Y creo que tomar esas iniciativas y ser referentes más allá de lo que te exige la ley que tienes que informar o de lo que va a venir por política pública, te va a permitir diferenciarte, y eso impacta no solo obviamente a las personas que trabajan en tu organización, sino que también cómo te percibe la sociedad. Creo que ahí es algo muy concreto donde las empresas, y hay varias que ya lo están haciendo. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en otro ámbito de cosas, pero que también está relacionado cuando salió la ley de inclusión laboral, que debe tener unos 4 o 5 años más o menos. Sí, y que ahora aumentó, claro. Claro, aumentó, pero la primera que era el 1%, había muchas empresas que ya tenían el 1% y más, que habían hecho la pega antes, digamos. Claro. Pues claro, ahora aumentó un 2%. Ahora aumentó un 2% que empezó el año, sí. Montserrat, mira, tips. Yo creo que finalmente a lo que nosotros impulsamos desde el Instituto de Directores de Chile es también un cambio de mirada y un cambio de estrategia al ver que la diversidad implica también una sostenibilidad a largo plazo. Si tú estás pensando en sabemos que tenemos que debernos a los resultados del mañana, y sobre todo si yo hablo con las pymes me están pidiendo los resultados de ayer casi, pero pensando un poquito más en mirada estratégica, pensando en sostenibilidad, nosotros estamos convencidos que la diversidad de visiones, la diversidad de opiniones, el poder incorporar a otras formas de entender el mundo y otras formas de relacionarse también con tus públicos de interés son fundamentales para garantizar que tú puedas ser sostenible en el tiempo. Por ende, la invitación es a cambio de mirada, si es posible, a que saber que incorporar la diversidad, llámese de mujeres, de nacionalidades, y no es que lo diga a título personal, pero otro tipo de miradas finalmente, ayuda a minimizar los riesgos, ayuda a ver otras oportunidades también, y también estar más alerta de qué está pasando en otros lugares, porque si seguimos viéndonos el ombligo todo el tiempo, va a ser muy difícil que podamos ser disruptivos, y el mundo está para ser innovadores y los tiempos están cambiando muy rápido. Tenemos que intentar adelantarnos a eso, y yo creo que esa es la única manera. Gracias. ¿Dónde podemos encontrar este informe?
Bueno, lo pueden descargar tanto en la página de chilemujeres.cl como en el IDDC.cl, la página del Instituto de Directores de Chile. Está disponible, está completo, así que ahí pueden ir a ver todos los detalles si necesitan más información. Estupendo. María José Díaz, gerente general de Chile Mujeres, y Montserrat Diosdado, gerente de Sostenibilidad y Alianzas del Instituto de Directores de Chile. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos los resultados de este segundo informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo en un martes que nos mueve la sostenibilidad hoy día. Los martes generalmente son de sostenibilidad, en este caso los dos bloques estamos hablando de sostenibilidad con ustedes primero, y les invito a que después sigan escuchando la radio, porque en el segundo bloque viene Sebastián Cantuarias, que es cofundador de la Fundación Proyecto Propio. Así que nos vemos en unos minutos más. Gracias.